¿En qué parte hemos quedado? La anterior clase habíamos hecho... ¿En qué parte hemos quedado? Estamos haciendo algunos ejercicios, ingeniero. Hemos hecho ejercicios. Sí, unos dos ejercicios. Les he dado tarea, ¿no? Tenía que abrir el sistema Inge, teníamos que subirlo ahí. La plataforma. Las dos tareas. Sí, pero no aparece ¿Ya lo nada. tienen? Ya. Denme este fin de semana, yo lo voy a habilitar. Creo que de mecatrónica está habilitado. Lo que pasa es que estoy pasando con dos carreras, paso con mecánica y con mecatrónica. ¿Ya? Pero he visto que los de mecatrónica ya está habilitado, de mecánica no está habilitado. Entonces lo que voy a hacer es, solamente los de mecatrónica están, ¿no? En fluidos. Sí, Ya, yo lo voy a habilitar este fin de semana y lo van a poder subir sus tareas, las tareas que les he dado. Ya está habilitado, pero. bien, Inge. Ya, entonces seguiremos, les he ayudado a esta tarea. Me tenían que haber resuelto estos dos ejemplos, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Entonces continuaremos. Lo que vamos a hacer la parte de la viscosidad. ¿Ya? ¿Qué será la viscosidad? La viscosidad se refleja en la resistencia al movimiento del fluido. ¿Ya? La viscosidad refleja la resistencia al movimiento del fluido. Entonces, es la definición que estamos manejando. ¿Qué más tenemos? Y tiene un papel análogo al del rozamiento en el movimiento de los sólidos. Ya, en lubricación ustedes van a poder ver cuando vayan a una planta, el área de lubricación por si acaso es una especialidad, ya no cualquiera puede entrar a la parte de lubricación. Entonces generalmente en lubricación manejan tribología. ¿Ya? Entonces tribología es lubricación, rozamiento y desgaste. Ya se refiere a eso. Entonces tribología en lubricación es lubricación, rozamiento y desgaste. Eso es tribología. Entonces, ustedes tienen que saber esa parte, es tribología de lubricación. Ya lubricación es una especialidad, entonces, ya, y se maneja bastante la viscosidad de los lubricantes en función al movimiento o a la velocidad de los equipos. Difiere mucho de un equipo a otro equipo. Ya, entonces eso. Dice que la viscosidad está siempre presente en mayor o menor medida tanto en fluidos compresibles como incompresibles, pero no siempre es necesario tenerlo en cuenta. Ya. En el caso de los fluidos perfectos o no viscosos, su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta. Su efecto es importante y no es posible despreciarlo. Entonces, nosotros en lubricación, para nosotros esta parte de la viscosidad es muy... Entonces, es muy importante. Por ejemplo, los aceites, ¿qué diferencia habrá no sé si han escuchado hablar de aceite hidráulico y de los aceites de lubricación? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué diferencia habrá entre ambos? Por ejemplo, los aceites hidráulicos y los aceites de lubricación, se podría decir. Los de... Ya. La diferencia es lo siguiente. Los aceites hidráulicos ya no son muy viscosos, ya lo van a ver, siempre lo van a ver, son menos viscosos. Ya generalmente se utilizan para compresión. No se han dado cuenta, por ejemplo, las palas mecánicas o los tractores, como lo conocen ustedes, toda la pala funciona con aceite hidráulico, ¿cierto? Tiene sus pistones, todo. Ahí es donde le meten el aceite hidráulico. Pero el aceite de lubricación es más viscoso que ese aceite. Esa es la diferencia. Ya, esa es la diferencia. Por ejemplo, dentro de viscosidad nosotros vamos a manejar la viscosidad de Newton. Ya, la viscosidad de Newton.
Por ejemplo, aquí tenemos dos placas paralelas. Nos dice que para entender mejor, consideramos las placas paralelas separadas a una distancia muy pequeña que contiene un fluido laminar. ¿Ya? Generalmente en fluidos se manejan dos tipos de fluidos, el fluido laminar y el fluido turbulento. ¿Ya? El fluido laminar y el fluido turbulento. Los de mecatrónica, no sé, ¿llevan ustedes fluidos 2? No, Inge. No, Entonces, entonces, yo les voy a explicar eso de fluido laminar y de fluido turbulento. ¿Ya? Entonces, siempre van a existir estos dos tipos de fluidos. Por ejemplo, cuando nosotros bombeamos cualquier tipo de bomba, digamos, veamos una bomba, digamos, una bomba centrífuga, una bomba de pulp, de los ingenios de aquí de Potosí que manejan. ¿Ya? Entonces, en esas tuberías, cuando bombean, se forman estos tipos de fluidos. El fluido laminar, ya el fluido laminar generalmente se desplaza así, como cuando sacan ustedes el colino, ¿no es cierto? O la pasta dental, así se va desplazando. Ya en la tubería se desplaza de esta forma. Ya, así va recorriendo. Por ejemplo, para mí esto puede ser una tubería, ¿no es cierto? Así. Ya yo le puedo dar un corte, digamos, allí. Esto es mi tubería y este que ven de aquí adentro, esto es un fluido. Esto es un fluido laminar. Entonces, su desplazamiento del fluido laminar es de esta forma. Y aquí en este dibujo que les está mostrando, en esta parte, está considerando como flujo laminar. ¿Ya? La diferencia del flujo turbulento es esta. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una tubería, ya le doy un corte, digamos, a esto. El fluido turbulento va a ir por todos lados, se forma una turbulencia. ¿Ya? Entonces, no va como ven ustedes aquí, como el flujo laminar, parece que estuviera bien armadito, ¿no es cierto? Aquí se va desplazando por capas. En cambio, en el fluido turbulento, el fluido se vuelve loco, se va por todo lado, sus partículas se desplazan en todo lado. Ya no tiene una dirección indicada, se podría decir. Esa es la diferencia en fluidos. ¿Ya? Siempre se van a topar con estos dos tipos de fluidos, el turbulento y el laminar. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte. Inge, entonces, el fluido laminar sería más o menos más viscoso en todo caso. No le he podido copiar, a ver un poquito más fuerte, hablé, por favor. Le preguntaba si el fluido laminar en todo caso sería más viscoso que el fluido, que el otro fluido. Sí, por su forma, por su propia viscosidad, te has de dar cuenta, es un poquito diferente, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, son más viscosos. No sé si habrán visto, inclusive en textos, aquí está manejando como un sólido, este es el desplazamiento laminar, ¿ven cómo se está desplazando? Bien armadito está en. ¿Por qué se está desplazando de esta forma? Yo le estoy ejerciendo una fuerza a esta placa donde estoy marcando, le estoy ejerciendo una fuerza, y este flujo, vean, esa fuerza está afectando a este fluido que yo tengo y le está yendo desplazando. Vean, está yendo desplazando. Ahora, si este fluido fuese un poco más sólido o más viscoso, les apuesto que su desplazamiento sería así. Ya depende mucho de su viscosidad, entonces. Su desplazamiento es el grado, ya no se olviden, la viscosidad es el grado de oposición que coloca un fluido a la fluidez, se podría decir, o al grado de fluidez. Eso es un concepto que podríamos definir. Ya es eso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esta gráfica o en esta imagen? Lo que estamos viendo es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos y sub 0, ya es una altura o una distancia entre placas. Por ejemplo, aquí yo tengo una placa empotrada y aquí tengo una placa móvil, se podría decir. ¿Cierto? Aquí tengo una placa móvil. ¿Qué estoy haciendo? Estoy echando un fluido sobre esta placa fija y encima estoy echando un fluido y encima le estoy colocando una placa. Cuando yo ejerza fuerza sobre esta placa, va a hacer que este fluido se desplace y me va a generar velocidad. Vean, aquí tengo velocidad. Inclusive aquí tengo la diferencia de velocidades en esta parte, ¿no es cierto? Es como un promedio más o menos. Entonces eso, de esta forma se va comportando un fluido y esto es un flujo laminar. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna, Inge.
Adelante. Ya, seguiremos entonces. Ustedes van a poder ver más adelante, ojalá lleguemos a esa parte, cuando nosotros utilicemos la ecuación de Bernoulli. Ya, la ecuación de Bernoulli, por si acaso, se aplica para hacer cálculo de un sistema de bombeo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar una bomba, tengo que aplicar las alturas de bombeo, la altura de succión, la altura de descarga, las pérdidas que se generan en las tuberías por rozamiento, en los accesorios como ser en los codos, en los cambios de direcciones, en las reducciones, todos tengo que tomar en cuenta. Y todo eso ya viene tabulado, nada se tienen que inventar, ya viene tabulado, ya viene tabulado ya todo. Usted solamente entra en el catálogo de la bomba, digamos, en función, inclusive, para poder hacer el cálculo de la bomba, tienes que tomar en cuenta el porcentaje de sólido que va a tener tu fluido o tu líquido que vas a bombear. Ya no es tan fácil, digamos, como ven ustedes, es un poquito complejo, no tan complejo, ¿no? Pero es un poco, digamos, trabajoso, se puede decir, tienes que buscar datos de todo lado para realizar el cálculo. ¿Ya? ¿No es cierto? Habíamos diferenciado dos, la hidrostática y la hidrodinámica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes entran a la parte de hidráulica, la hidráulica sí es un poquito fregado. Ya es complejo la hidráulica. Ustedes van a poder ver planos hidráulicos y les apuesto que las primeras veces se van a perder. No van a saber qué están viendo en ese plano. Porque utiliza bastante simbología. Hay símbolos de bombas, símbolos de tuberías, de manómetros de presión, de válvulas check, de válvulas reguladoras de presión, manómetros de caudal, indicadores de temperatura, todo van a ver en un plano hidráulico. Es como un circuito electrónico, ya un circuito electrónico, por decirlo, se parece a eso, pero utilizan bastante simbología y es bastante complejo. Por ejemplo, en un líquido hidráulico, ¿ya? Porque estamos hablando del aceite hidráulico, ¿no es cierto? Suficiente es que suba unos 2 o 3 grados de temperatura, hace variar la presión. Varía totalmente la presión. Entonces, lo que se cuida en un sistema hidráulico, van a haber intercambiadores de calor, van a ver todo eso. Van a cuidar de que ese aceite no suba de temperatura. Ya, entonces eso. Entonces, seguiremos con lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos, nos dice, la variación de esta gráfica nos está indicando lo siguiente. Por ejemplo, 1, cuando la placa se mueve en un régimen permanente o estacionario, no depende del tiempo. Ya nos está definiendo entonces. ¿Ya? Cuando la placa se mueve en un régimen permanente o estacionario con una velocidad constante, se crea un perfil de velocidades de forma lineal. Se refiere a esto. Estas flechas que ustedes están viendo ya son velocidades. Otro. Para mantener este movimiento constante, tenemos que someterle a una fuerza constante. Aquí está. Ejercemos esta fuerza y vamos a generar velocidad igual. Nos dice, si queremos tener una velocidad constante, también nuestra fuerza tiene que ser constante. Es una definición física, ustedes saben eso. Todo esto ya saben ustedes, es algo básico. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en estas condiciones las variables que intervienen son, por ejemplo, ¿ya? Las variables que intervienen en estas condiciones son la fuerza, la velocidad. ¿Qué será A? ¿Qué será A? Área. Área. ¿Ya? Correcto, área. Y Y, dice, ¿no es cierto? Aquí me falta colocar Y. ¿Ya? Entonces, no, aquí está Y. ¿Qué tenemos? Tenemos fuerza, tenemos velocidad, tenemos área y tenemos Y. ¿Qué es Y? Esas son las variables de este fenómeno que estamos viendo, de esta gráfica. ¿Qué será Y? La altura, Inge. La separación de las ¿Ya? placas. Sí, es la distancia de separación entre placas, ¿no es cierto? O es una altura, se podría decir ya. Entonces, eso es la separación o la distancia entre placas. Es eso. ¿Qué más tenemos? Dice que ya es separación de placas. Aquí está, inclusive ya estaba anotado, no me he fijado. Es eso. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí estamos definiendo igual. Dice que fuerza con velocidad, a mayor velocidad, mayor fuerza. Es lógico, ¿no? A mayor velocidad, mayor fuerza. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo ya. Si nosotros tenemos ya tenemos mayor velocidad, también tenemos mayor fuerza.
¿Y qué nos dice eso? Que fuerza es proporcional a la velocidad. ¿Ya? Fuerza es proporcional a la velocidad. Este alfa significa proporcional. Ya, este alfa significa proporcional. Anótense, cuidado que estén equivocando. O al momento de estudiar, cuando yo les envíe este documento, no entiendan, digamos, ¿qué será alfa? Digamos, alfa es proporcional, inclusive lo he anotado al ladito. ¿Ya? Entonces, fuerza es proporcional a la velocidad. A mayor fuerza, mayor velocidad. Eso significa. ¿Qué más? Dice que fuerza con área, mayor fuerza. Es lógico, ¿no es cierto? ¿Cierto? A mayor área, mayor fuerza. Entonces, eso. Entonces, también fuerza es proporcional a su área. ¿Ya? También fuerza es proporcional a su área. Entonces, estamos definiendo, ¿ya? Esto es algo básico que tienen que conocer y vale la pena conocerlo porque lo van a aplicar. Entonces, eso, fuerza con área, mayor fuerza, y fuerza es proporcional al área. Otro, fuerza con Y, dice. Fuerza con Y. A mayor distancia, mayor fuerza. ¿Ya? A mayor distancia, mayor fuerza. Es que vamos a tener, fuerza es, ¿qué significa esto? Que es inversamente proporcional a Y. ¿Ya? Fuerza es inversamente proporcional a Y. Entonces eso, fuerza es inversamente proporcional a Y. Entonces, según conceptos matemáticos, tenemos lo siguiente, de que fuerza ya es proporcional a la velocidad por área dividido entre Y. Entonces, velocidad por área dividido entre Y. Y de ahí definimos esta fórmula que es de fuerza. Esto es importante porque vamos a trabajar, cuando hagamos cálculos vamos a manejar esto. ¿Ya? ¿Qué es? Que fuerza es igual, ¿ya? Que fuerza es igual a qué? Al rozamiento o coeficiente de proporcionalidad por velocidad, ¿ya? A la velocidad por área dividido entre Y. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, anótense. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Quiero que lo tengan eso porque vamos a manejar. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, que la fuerza es igual a, este es mu, ¿no es cierto? Es mu, velocidad por X, por área dividido entre Y, y este es constante de proporcionalidad. Esto. Ya es una constante de proporcionalidad. Y aquí ya me está definiendo inclusive esto les iba a dar más adelante, pero igual, ya, es el Reynolds, ya es un Reynolds, es un número Reynolds. Dice que cuando el Reynolds es menor, el número de Reynolds es menor o igual a que 2000, el flujo se considera como flujo laminar, ¿ya? Se considera como flujo laminar. Es lo que nos está definiendo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta esta parte. ¿Consultas? ¿Tienen alguna consulta? Ya creo que ninguna. Seguiremos. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya. Aquí también tengo otra definición. Dice que según la ley de viscosidad, se pueden distinguir dos tipos de fluidos, los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. ¿Ya? Entonces, un concepto. Los fluidos newtonianos es aquel fluido cuya viscosidad dinámica, aquí está su viscosidad dinámica, depende de la presión y de la temperatura. Entonces, esto igual tienen que tenerlo en mente. Dice que el fluido newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad dinámica depende de la presión y de la temperatura, pero no del gradiente de velocidad. Entonces, esto es la gradiente de velocidad. Los fluidos newtonianos, ¿ya? Son el agua, el aire, la mayor parte de los gases y en general los fluidos de pequeña viscosidad. Entonces, eso es. Los fluidos newtonianos son los fluidos de pequeña viscosidad. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora vamos a entrar a la parte de los fluidos no newtonianos. ¿Ya? Dice que los que pertenecen a las grasas, materiales plásticos, metales, líquidos, suspensiones, líquidos de gran suspensión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, los fluidos no newtonianos son aquellos fluidos de mayor viscosidad, por ejemplo, la grasa. ¿La grasa será igual que el aceite? No, ingeniero. ¿Qué dicen?
No. La grasa, No, Es la, más la sólido, grasa tiene- o es más viscoso, es más Sí. viscosa. ujú. ¿sí? Pero ustedes igual cuando vayan a una industria se van a topar con aceites y con grasas. Y tienen que saber manejarlo. Por ejemplo, generalmente los equipos que tienen mayor velocidad, ya que son de velocidad alta, generalmente son lubricados con aceite. ¿Ya? Voy a volver a repetir, es importante. Los equipos de mayor velocidad o que tienen velocidades altas, ya generalmente su lubricación o se los lubrica con aceite. Ahora la diferencia está lo siguiente, los equipos que tienen menor velocidad, pero son de trabajo pesado, o en otras palabras, son de potencia, ya se los lubrica con grasa. ¿Ya? A los equipos de menor velocidad y que sean, digamos, o que tengan trabajo de potencia, se los lubrica con grasas. Ya es la diferencia, entonces. Por ejemplo, aquí tenemos un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es igual a ¿qué? El esfuerzo cortante es igual a tau, que es igual a la fuerza dividido entre área. Ya sabemos eso, ¿cierto? El esfuerzo cortante es igual a la fuerza dividido entre área, donde F es fuerza cortante y A es el área donde se produce el corte. Ya, esto igual es fórmula. Quiero que lo tengan esto. Ya tengan esto en su formulario porque vamos a utilizar. Entonces, esa sería la viscosidad. La viscosidad newtoniana. No sé si tienen alguna consulta a esta otra parte para entrar a la viscosidad dinámica. ¿Tienen alguna consulta? Entonces entramos a viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido. Los fluidos en reposo no ofrecen resistencia a los esfuerzos de corte. Entonces, cuando no estamos generando fuerza, ¿no? Se refiere a eso. Por ejemplo, aquí tenemos otra gráfica que es parecida a la anterior. Igual tenemos dos placas, tenemos un fluido, es en caso real, ¿ya? ¿Qué diferencia hay en el caso ideal? Por ejemplo, en el caso ideal, habíamos descompuesto que esto se iba a comportar como una línea recta, ¿vean? En cambio, ya cuando vamos a un caso real, vean, ya su deformación ya no es como una recta, ¿cierto? Ya se está descomponiendo en forma de un arco, se podría decir. Ya, igual es del mismo modo, vamos a ejercer fuerza y se va a generar velocidad en este fluido. Ya es parecido o es el mismo de la anterior gráfica. Ya, aquí estamos diciendo que donde DY es la separación que existe entre placas, ya habíamos hablado de eso. Entonces, tenemos una distribución de velocidades cuando se ejerce una fuerza en la placa superior o la placa móvil, es eso. Y aquí tenemos, esto vale la pena igual que lo tengan en su formulario, esto. ¿Qué tenemos? Que la velocidad sub X dividido entre Y, esto es una pendiente. Ya se lo denomina como pendiente. A delta velocidad X dividido entre delta Y, ¿qué es? ¿Qué son cuando coloco delta? ¿Qué es? Diferencia. Cuando le coloco un delta, diferencia, ¿correcto? Es la diferencia. Entonces va a haber diferencia de velocidades, diferencia de alturas. Se lo conoce como gradiente. Ya se lo conoce como gradiente. ¿Qué más tenemos? Y aquí tenemos la derivada de la velocidad sub X, la derivada de Y, que esto es una velocidad angular. Ya, lo estamos definiendo igual, esto es una velocidad angular. Ya. Y la viscosidad dinámica, aquí está, la viscosidad dinámica es igual, al esfuerzo cortante dividido entre el índice de deformación. Esto es fórmula, anótense, esto les va a servir para hacer cálculos. Esto.
Esto es la viscosidad dinámica. Eso es la fórmula de la viscosidad dinámica. ¿Ya? Es el esfuerzo cortante dividido entre el índice de deformación. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando hagamos un ejemplo, lo vamos a ver con más detalle. Pero esa es la fórmula, ya saben, ya le estoy dando. La viscosidad dinámica es igual al esfuerzo cortante dividido entre su índice de deformación. Ahora, si nos vamos a manejar los sistemas de unidades, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos el sistema de unidades para el sistema sexagesimal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Que la viscosidad dinámica va a ser igual al esfuerzo cortante dividido entre ¿qué? Estamos aquí. El tau que era velocidad, era esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Esfuerzo cortante dividido entre ¿qué es? Velocidad angular. Correcto, dividido entre la velocidad angular. Aquí está, esto es velocidad angular. Ya, esto es lo que estoy haciendo, estoy manejando, estoy pasando, este es el sistema sexagesimal. Y sus unidades son las siguientes. Como unidades tenemos, ya, el esfuerzo cortante va a ser igual a Dina sobre centímetro al cuadrado. ¿Ya? Y la velocidad angular va a ser igual a centímetros segundo dividido entre segundo. Estas son unidades que estoy descomponiendo yo de esto. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no es cierto? Por ejemplo, la velocidad igual a ¿qué es? A distancia dividido entre tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Velocidad es distancia dividido entre tiempo, ¿no es cierto? Aquí está. Si yo tapo esto, es eso. ¿Cierto? Distancia dividido entre segundo es velocidad para mí. Como estoy trabajando en el sistema sexagesimal, sus unidades van a ser centímetro dividido entre segundo. Y dy, ¿qué es dy? Es una distancia, por lo tanto va a ser centímetros. Aquí está. Centímetros. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico, realizo operaciones matemáticas, multiplico extremos con extremos, centros con centros, ¿qué voy a tener? Que la viscosidad dinámica va a ser igual a ¿qué? A dinas por segundo dividido entre centímetro al cuadrado. ¿Sí? A ver, multipliquen. Se van a simplificar algunas cosas y van a sacar. A ver, vayan multiplicando, realicen esta operación y van a llegar a esto. ¿Han llegado a eso? A ver, vayan, realicen esa operación. Multipliquen extremos con extremos, centros con centros, simplifiquen los que tengan que simplificar y les va a salir dinas por segundo dividido en 3 centímetros al cuadrado. Estas son unidades del sistema sexagesimal. A ver, vayan verificando, por ahí me he equivocado. ¿Está bien? Realicen esa operación, vayan simplificando. ¿Qué han sacado? ¿Sale esto? Sí, Inge, está bien. ¿Está bien? Verifiquen, Sí, verifiquen. sale, Vayan está verificando. Sale, ¿no? Lo Sí, que les voy a sale. recomendar es lo siguiente. Siempre verifiquen. Cuando les digo que verifiquen, verifiquen. Cuidado que yo me haya equivocado y estén copiando como está. Entonces, ustedes verifican y me dicen, ah, no, está mal, ingeniero. Ah, ya corregimos, ¿no? Ya, entonces eso. Está bien entonces, ¿no? ¿Sí? Ya. Y por tanto, dinas por segundo dividido entre centímetros al cuadrado nos da las unidades de Poisson. Ya, entonces nos da unidades de Poisson. O Poisson, ¿ya? Entonces, ahora sí nos vamos al sistema sexagesimal, perdón, al sistema técnico. O relacionamos el sistema sexagesimal con el sistema técnico, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, en el sistema técnico vamos a tener kilogramos fuerza, en lugar de dinas colocamos kilogramos fuerza por segundo dividido entre metro cuadrado. Estas son unidades de ¿qué? Del sistema técnico. Ya son unidades del sistema técnico. ¿Qué estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es transformar. Lo estoy multiplicando por 9.8 newtones. Dice que 1 kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtones. ¿Sí? Esto les he dado en las anteriores clases. Deben tener
que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtones, les había anotado. ¿Tienen? A ver, revisen. Lo único que estoy haciendo es estoy multiplicando por esa transformación. ¿Para qué? Para que se vayan simplificando fuerza con fuerza. A ver, verifiquen en su formulario, en el formulario que les da anteriormente tienen. Les he hecho copien, está, les he dicho, ¿no es Inge. cierto? Les he hecho que copien. Es Sí, igual está a en esto, el ¿sí? formulario, Inge. ¿Estamos en lo correcto? Sí, 9.8. ¿Sí? Sí, 9.8 Entonces, newton. ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando. ¿Ya? Estoy multiplicando. ¿Por qué? Dice que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. Estoy multiplicando por eso. Se simplifica 1 kilogramos fuerza por kilogramos fuerza. Y además estoy multiplicando que 1 newton equivale a 10 elevado a las 5 dinas. No sé si tienen esto. Les he dado esto en el formulario. Esto. No sé si lo tienen Sí, sí, esto. sí, Inge. Que un Sí, Inge. newton, Sí, sí. que un newton. ¿Tienen? Elevado igual a la 10, a la Sí, quinta, sí. Tenemos. Entonces, ven, ya estamos empezando a aplicar todo lo que les he dado. Y a su vez dice que 10, ya, que 1 metro cuadrado equivale a 10 elevado a la cuarta centímetros cuadrados, ¿ya? Que 1 metro cuadrado equivale a 10 elevado a la cuarta centímetros al cuadrado. No sé si tienen esto, pero esto sacan igual de un formulario. Ya estamos sacando todo el formulario, entonces eso. Realizando operaciones matemáticas, ¿ya? Multiplicando todas esas cosas, lo que vamos a obtener, llegar a obtener es lo siguiente. Esto es igual una fórmula matemática. Lo siguiente. Que 1 kilogramo fuerza por segundo dividido entre metro al cuadrado equivale a 98 dinas por segundo por centímetro, dividido entre centímetro al cuadrado. Y esto a su vez es igual a un poise. Formulario. En su formulario anoten entonces estos, lo que estoy marcando. Ya, vayan anotando en su formulario lo que estoy marcando porque les va a servir. No sé si ya les había dado. O ya lo tienen esto, les he dado en la anterior fórmula. Nótense que 1 kilogramo fuerza por segundo dividido entre metro al cuadrado es igual a 98 poises. ¿Ya? Es eso. Lo que estamos realizando son operaciones matemáticas. Todo lo que estamos haciendo son transformaciones. Todo es transformación. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta esta parte. Todo claro, Inge. Ya, entonces siempre tengan esto anotado en un formulario para que cuando estén dando examen, ustedes no tengan que estar ojeando, revisando sus apuntes. Así ya lo tengan, digamos, separadito. Por ejemplo, yo tengo ese formulario y sigo agarrando y sigo utilizando, vean. Todo es un formulario, por si acaso, deben estar viendo, todo es un formulario. Todo lo que les estoy dando aquí está resumido, vean. Todo está resumido, está anotadito, separadito. Y está en cuadritos, no sé si se han ido a dar cuenta, entonces ya lo tengo. Pues. Cuando necesite, digamos, cualquier transformación, no siempre te vas a acordar, ¿no? Entonces vas a tu formulario, los revisas, sacas y ya tienes. Si no tienen preguntas, vamos a entrar a la parte de viscosidad cinemática. ¿Ya? Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática ya generalmente se utiliza en hidrodinámica. Dice que intervienen junto con las fuerzas debidas a la viscosidad, las fuerzas de inercia, ¿ya? Y las fuerzas de inercia, que dependen de la densidad. Por lo tanto, tienen un significado importante la viscosidad dinámica referida a la densidad. O sea, la relación de la viscosidad dinámica a la densidad que se denomina viscosidad cinemática. ¿Qué nos está diciendo? Que la viscosidad cinemática es la relación, ¿ya?, de la viscosidad dinámica con la densidad, es eso. Llevando esto a la fórmula, a una formulación, lo que tenemos es lo siguiente: la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido entre la, ¿qué es esto? La densidad. Densidad. Es eso, lo que nos está dando. Todo lo que nos está dando esta parte teórica lo estamos llevando en una fórmula. Aquí está. Es esto. Entonces, la viscosidad cinemática es igual a ¿qué? A la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. Sus unidades, metro cuadrado dividido entre segundo. Esas son sus unidades, anótense. Les va a servir esto, les va a servir.
Ya, voy a volver a repetir. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. Unidades, metro cuadrado dividido entre segundo. Igual sus sistemas de unidades, en el sistema sexagesimal tenemos lo siguiente. Ya la viscosidad cinemática va a ser igual. Ya. Estos son unidades de la viscosidad dinámica. Esto. ¿Cierto? Y este gramo, centímetro cúbico, ¿qué es? ¿Son unidades de qué? ¿De la viscosidad? No, ¿De qué? de la densidad. ¿Esto qué es? Estito. ¿Unidades de qué es esto? De la densidad. ¿Y esto unidades de qué es? De la viscosidad dinámica. Viscosidad Esto es viscosidad dinámica, dinámica, correcto. densidad, ¿Cierto? densidad, Densidad. Correcto, esto es la densidad. Esto es la densidad. ¿Cierto? Estamos manejando en gramos, centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema sexagesimal. Es por eso. Ya, es por eso. Esto igual, realizando operaciones, multiplicando de extremo a extremo, multiplicando centro con centro. Lo que tenemos es lo siguiente, igual verifiquen. Gramos por centímetro cúbico dividido entre segundo por centímetro por gramos. A ver, realicen esta operación, ¿sale? Y realizando todas estas operaciones, lo que vamos a llegar a obtener es lo siguiente. Ya, sus unidades en el sistema sexagesimal va a ser igual a estoques. ¿Ya? Sus unidades en el sistema sexagesimal van a ser estoques. Ahora, si nosotros nos vamos al sistema técnico, lo que vamos a llegar a tener es lo siguiente. Y en el sistema técnico vamos a llegar a obtener lo siguiente. A ver. Es lo mismo, estamos reemplazando en la viscosidad dinámica, que era, sus unidades serán kilogramos por segundo dividido entre metro cuadrado. Sus unidades ya de la densidad es unidades técnicas de masa dividido entre metro cúbico, ¿cierto? Haciendo operaciones igual haciendo operaciones, vamos a llegar a obtener lo siguiente. Sus unidades son estos. Metro cuadrado sobre segundo. Unidad de la viscosidad cinemática. Lo que tienen que tomar en cuenta es todo lo que he marcado. Esto no interesa porque no les va a confundir. Lo que tienen que tener en su formulario es lo siguiente, todo lo que estoy marcando, esto. Sus unidades son metro al cuadrado sobre segundo en el sistema técnico. Ahora, en el sistema sexagesimal, ¿qué eran sus unidades? Eran estoques, ¿cierto? Centímetro cuadrado sobre segundo. Y eso es igual a ¿qué? A un estoque, ¿cierto? Es eso. Ya, es eso. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta esta parte. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta? ingeniero, más que todo en el sistema técnico vamos a trabajar o cómo va a ser. Sí, en el sistema técnico es donde más se trabaja. Pero yo en el examen les puedo pedir en el sistema sexagesimal, ¿no? Pero donde más se trabaja es en el sistema técnico. Bien. Ya. Haremos ejemplos entonces. Igual estos son solamente conversiones. Ya para los 5 primeros que me envíen igual por WhatsApp, ya resuelven, le sacan una foto a lo que están haciendo y me envían, les voy a poner 5 en participación. Ejemplo 1, la viscosidad absoluta de un aceite es de 510 poises. ¿Ya? La viscosidad absoluta de un aceite es de 510 poises.
Pregunta, ¿cuál es la viscosidad en el sistema técnico? ¿Listo? A ver, realicen este primer ejemplo. Les voy a dar 10 minutos, exagerando 10 minutos. Es algo fácil esto. Entonces, resuélvanme eso. ¿Ya? Lo que me tienen que hacer es transformar, ¿ya? Poises, ¿en qué unidad está? ¿En qué sistema está? Está en el sistema sexagesimal. Técnico. Ya, no, Poises está en el sistema sexagesimal, pues a eso les he dado. Les acabo de mostrar. Me tienen que transformar aquí a un sistema técnico. Ya, hagan eso, a ver. Les doy 10 minutos, transformen. Ustedes tienen todo, deben tener inclusive el librito de transformación, ¿no es cierto? Deben manejar este libro que es Sistema Internacional de Transformación, Factores de Conversión de Ingeniería, deben tener ese libro. Entonces, ya tienen, basta que multipliquen, ¿no? Pero yo quiero ver el desarrollo. Ya son unos 2 o 3 pasos y me van a mandar el resultado. Ya, 10 minutos entonces. Ya 10 minutos vayan haciendo, vayan realizando. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta respecto al ejemplo que están resolviendo? ¿Preguntas?
Ya. El nombre. Nicasio González. Presente, Inge. Nicasio González. Ya, está bien. ¿Qué más? A ver. Andy Telles. Andy Telles. Sí, Inge. Ya, igual. Está bien el de vos. Bueno, gracias, Inge. Flores Villanueva. Sí, Inge. Flores Villanueva. Sí, sí, aquí, Inge. Ya, igual el tuyo está bien. 3. Daniel Bazenechea. Sí, Inge. Daniel. Y el tuyo igual está bien. ¿Quién más? Ya tengo 4. Gerson Mamani Solís. Gerson. Sí, Inge. Ya, el tuyo igual está bien. Es fácil es lo que les he dado. No sé por qué se han demorado tanto. Ya, estos dos más. Estos dos son los últimos. Carlos Camata. Carlos Camata. Aquí, Inge. Carlos Camata. Aquí, Inge. Ya, está bien. Vilacagua Sánchez. Aquí, Inge, aquí. Achazumiri. Hay un sin nombre, no sé quién me lo va a mandar. Ah, Fito Méndez, Fita Méndez. Ya, no Hachazo, más, Mary, ya, Inge, es aquí. todo. Me han enviado bien, ¿ah? Y también desde Ya, aquí. se han debido dar de cuenta de que es fácil, no es difícil, fácil, pero todo fácil. Todo lo que estamos haciendo es algo básico hasta el momento, básico. Ya en el examen va a ser lo mismo, por si acaso tienen que dominar. Aquí está. ¿Qué hacían? Habíamos dicho 98 por 6 es igual a 1 kilogramo de fuerza, segundo hombre al cuadrado. ¿Listo? Dividen, Poisson con Poisson, simplifica y sale esto. Listo, nada más. Entonces, para esto necesitaban 5 minutos y eso menos necesitaban. Ahora, lo que quiero que me hagan es lo siguiente. Ahora sí voy a ser bien estricto. A los 5 primeros que me envíen, les voy a poner 10. Ahorita creo que les he puesto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 les he puesto. Ya, a los 5 primeros que me resuelvan este problema es igual conversión, nada más. Les voy a poner 10 en participación. Dice, convertir 10.4 unidades en el sistema internacional de viscosidad cinemática a unidades del sistema técnico de viscosidad dinámica si la densidad relativa es igual a 0.85. 10 minutos. 10 minutos. ¿Tienen alguna consulta respecto al ejemplo que les estoy dando? Ya, creo que ninguna. 10 minutos entonces.
Hola, ¿cómo le está yendo? Nadie está enviando. ¿Resolvemos? Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, Inge, resolveremos. Ya Un resolvemos. poco difícil, O ya están ingeniero. por acabar. Resolveremos entonces. Ya Resolveremos. resolveremos. Para que vean que no era difícil, por si acaso están perdiendo sus 10 puntos. Inge, le Lo que envié voy a un hacer es link. lo siguiente. ¿Perdón? ¿Envío? Le envié, Inge. A ver, a ver, a ver. Un rato más, Inge, ya casi. Ya, Fita. Fita Méndez, ¿no? Sí, Inge. Ya, ¿qué más? A ver. Ya. Aquí hay un sin nombre, pero me ha enviado. No sé de quién será. A ver. ¿Quién es? López Portillo. Sí, Inge. Inge. El 7944, ¿no? Sí. Ya, López Portillo, igual, ya, entonces. De mi otro número. Mamani Solís. Sí, Inge. Ya.
Resolveremos entonces. Me han enviado 3. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un rato, Inge, yo más quería enviarle. Ya, Sí, por favor. envíe. Envíe. Ya está, Guadalupe Inge. Gómez. Sí, sí. Ya no sé en qué unidad me habrás hecho, pero me ha sacado pies al cuadrado, segundo. Era que me mandes todo, no solamente el resultado, era que me mandes la foto de todo lo que has hecho. Ok, Inge, a ver, lo voy a enviar. Mira, Guadalupe Gómez. Álvaro Mamani. Ya. Te voy a hacer valer la mitad porque has resuelto, pero no sé si estará bien. No sé en qué unidad me lo has trabajado. Ya, Álvaro Mamani. Ya, Guadalupe Gómez, ¿no? Sí, sí, Inge. Ya, De internacional. ya los he revisado. Ustedes se van a dar cuenta si han hecho bien o han hecho mal, porque les voy a mostrar todo lo que tenían que haber hecho. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está. Habíamos dicho que la viscosidad cinemática era igual a la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. ¿Cierto? Aquí está. Esa es la fórmula general que les había dado. Esta. ¿Sí? Si yo despejo de aquí la viscosidad dinámica, va a ser igual a la viscosidad cinemática por la densidad. ¿Cierto? Esta es nuestra fórmula. ¿Tenemos viscosidad cinemática? Sí, tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos la densidad del fluido que nos está dando. Pero yo les había dicho que la densidad la densidad relativa era igual para cualquier fluido, era igual a la densidad del fluido. Esto es cualquier fluido, no sabemos qué fluido es, dividido entre la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y además yo les había dado esta fórmula, creo que les he dado tabulado esto, que la densidad del agua a 20 grados centígrados es igual a 102 unidades técnicas de masa dividido entre metro cúbico. Reemplazamos, aquí estoy despejando la densidad del fluido, aquí está. Estoy despejando la densidad del fluido, que es igual a ¿qué? A la densidad relativa por la densidad del agua. Yo les he dado que la densidad relativa es igual a 0.85 y multiplicado por la densidad del agua a 20 grados centígrados. Listo. ¿Cuánto han sacado la densidad del fluido? No sabemos qué fluido es, pero es igual a 86.7 unidades técnicas de masa dividido entre metro cúbico. ¿Cierto? Hasta aquí hemos hecho el cálculo de la densidad de esta densidad. No sabemos qué fluido es, pero ya tenemos la densidad. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? ¿Preguntas? Ya, creo que ninguna. Seguimos entonces.
Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es transformar. Ya voy a utilizar una transformación nada más. La viscosidad dinámica, perdón, esto es la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática ya lo estoy transformando a unidades técnicas de masa. Ya, aquí estoy reemplazando directamente, perdón, lo estoy reemplazando directamente. 10.4 por 86.7, ¿qué es esto? Estoy reemplazando en esta fórmula. La viscosidad dinámica, estamos calculando, aquí está. Lo que estoy haciendo es reemplazar en esta fórmula. Ya, reemplazar en esa fórmula. Estoy reemplazando, porque ya he hecho cálculo de la densidad. Aquí está, es igual 10.4 por 86.7. Multiplicados, ¿qué obtengo? Obtengo lo siguiente, 901.7 unidades técnicas de masa dividido entre metro por segundo. Creo que la mayoría o casi todos o todos me han enviado hasta aquí. Hasta ahí me han enviado. ¿Sí? Sí, los que me han enviado han llegado hasta esta parte, ¿no? Pero sus unidades del sistema técnico es kilogramos segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Metro. Esto también les he dado que una unidad técnica de masa es igual a 1 kilogramo fuerza por segundo al cuadrado dividido entre metros, les he dicho. ¿Cierto? Y además, o 1 kilogramo fuerza es igual a una unidad técnica de masa multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado. Es lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, esto va a ser igual a esto, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es transformar nada más. ¿No es cierto? ¿Qué va a ser igual? Como es igual a 1, multiplico nada más, no va a afectar, multiplicado por 1, va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué va a ser? Se van a, metros por metro se multiplican, o extremos con extremos, no sé. Estoy multiplicando eso. Las unidades exactas es 901.7 kilogramos fuerza por segundo dividido entre metro al cuadrado. Esas serían sus unidades. ¿Cierto? Es eso. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta esta parte. Está todo claro, ¿no? Sí, ¿Tienen Inge, alguna todo claro. consulta? Ya han de dar cuenta, no era difícil. No es difícil, por si acaso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta esta parte? Ya creo que nada. Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana, tenemos clase a las 10, ¿no? Sí, Inge. El día de mañana vamos a resolver 2 ejemplos más, un poquito más avanzados. Un poquito más avanzado. Ya vamos a hacer 2 ejemplos y el día jueves vamos a dar el primer parcial. Ya, el día jueves vamos a dar el primer parcial, estoy avisando. Me está preguntando, ¿va a pasar el texto guía que usa? Sí, les voy a enviar antes del examen. Mañana acabamos, yo lo convierto en formato PDF y lo voy a enviar. Ya lo voy a subir a plataforma o envío en sí al grupo para que puedan estudiar. Entonces, mañana vamos a fijar con más detalle el examen, pero ya les estoy diciendo que el jueves vamos a dar el primer parcial. Ya, el jueves vamos a dar el primer parcial. Mañana vamos a resolver más ejemplos sobre viscosidades, 2 ejemplos más y damos examen. Ya, entonces eso. Si no tienen más preguntas, estaríamos acabando la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana y vamos a fijar la fecha del examen, pero con seguridad es que vamos a dar el día jueves. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Está bien, Inge. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Chao, chao, chao. Ingeniero, ¿va a entrar teoría? No, no va a entrar teoría. Bueno, Inge. Ya, entonces nos vemos mañana. Chao.
Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, nos vemos. Chao, chao. Chao, Inge.